nulidad de la elección de la presidencia de la República, pues se crearon, fíjense, en 2007. Antes del 2007, si ustedes revisaban la ley electoral, no había causales de nulidad de elección de la presidencia de la República. Si ven aquí en la diapositiva dice artículo 77 bis, porque siempre estaba el 77, pero no se hablaba de la nulidad de la elección presidencial. Con la reforma del 2007 se agregó el bis, para no modificar los números de los artículos, se agregó el bis y entonces quedó artículo 77 bis con las nulidades de elección de la presidencia de la República. Pero les estoy diciendo 2007. Entonces, ¿qué pasó antes del 2007? Inclusive antes de 2007 fue la elección presidencial más cerrada que hemos tenido, ¿no?, en la historia de nuestro país, que fue la del 2006. Entonces, imagínense que llegó la elección de Cedillo, luego la elección de Fox, sin muchos problemas, sin muchas impugnaciones, pero luego en el 2006 llegó la elección de Calderón y el presidente López Obrador. Y entonces no había causales de nulidad en la ley. Insisto, estas son de 2007. Entonces, bueno, en ese 2006 se presentaron más o menos por ahí de 360 demandas impugnando la elección presidencial. Y se dijo que querían que se anulara, pues, la elección presidencial. Pero la primera pregunta era, ¿cómo vamos a anular la elección presidencial si no hay causales de nulidad en la ley? ¿Y cómo vamos a anular la elección presidencial si no hay causales de nulidad tampoco en la Constitución ni en ningún lado? Entonces, lo primero que tuvo que analizar la Sala Superior en el 2006 fue, pues, cómo, con qué atribuciones o con qué interpretación voy a revisar causales de nulidad de la elección de la presidencia si yo al revisar la ley no hay ninguna. Y obviamente el partido político que ganó, no, en ese caso el partido de Calderón, llegó también al tribunal y le dijo, pues sí, ya sabemos que presentaron 360 demandas buscando que se anule la elección presidencial, pero no hay causales de nulidad de la elección presidencial. Entonces, tribunal, no puedes anular la elección presidencial. Fíjense, entonces desde ahí se partió en dos criterios que se tenían que tomar. Primero, porque también ya lo veremos en la sesión de recuento de votos, primero llegaron y pidieron recuento de votos de la elección presidencial y también llegaron y pidieron, además queremos que se anule la elección presidencial. Pero no existía, ya lo veremos después, la figura de recuento de votos de la elección presidencial por parte de un tribunal. Y tampoco existía la figura de que un tribunal pudiera anular la elección presidencial si no había causales de nulidad. En la ley, cuando se reformó la ley, se crearon causales de nulidad, como ya vimos, para diputaciones y se crearon causales de nulidad para senadurías, pero el legislador no quiso entrarle al tema de la elección presidencial. Ya después, en el 2007, se crearon estas, que ya veremos si tampoco han servido de mucho, ¿no? Pero en el 2006 fue el primer criterio que se tenía que revisar y la primera interpretación que tenía que hacer, pues, la Sala Superior. Si le doy entrada a todas estas demandas que están solicitando que se anule la elección presidencial, ¿cuál va a ser el fundamento jurídico para darle entrada a esas demandas si no hay causales de nulidad de la elección presidencial? Y no las quiso incorporar el legislador porque el legislador, pues, no tenía contemplado que se anulara una elección presidencial y tampoco le gustaba la idea de que se anulara una elección presidencial. Sin embargo, por ahí, desde 1996, cuando nace este Tribunal Electoral, en 1996, se decía en el artículo 99 de la Constitución, lo que ya habíamos platicado, ¿no? Que quien declara la validez de la elección, quien realiza el cómputo final
y declara la validez de la elección y de candidata o candidato ganador de la elección presidencial es la Sala Superior. Así dice la Constitución. Quien va a revisar la elección presidencial y quien va a declarar la validez de la elección presidencial y quien va a otorgar la constancia de mayoría y validez a la candidatura ganadora será la Sala Superior. Entonces, de ahí, de esa disposición constitucional, la interpretó la Sala Superior y dijo, pues de aquí me agarro, ¿no? Si a mí me está diciendo la Constitución, tú puedes declarar, tú debes de declarar la validez de la elección, pues en automático también tengo atribuciones entonces para declarar nula esa elección. Porque si me están diciendo tienes que declarar la validez, pues tengo que revisar que sea válida. Tengo que revisar que en esa elección se hayan cumplido con todos los principios que marca la Constitución, etcétera. Pues como yo voy a decir que es válida, pues también interpreto que puedo decir que no, y entonces si me están solicitando que se anule la elección, pues le voy a dar entrada a todas esas demandas y yo tengo la posibilidad de decir es válida la elección o no es válida la elección. Y vía esa interpretación constitucional fue que en el 2006 pues, se admitieron las 360 demandas, también revisando obviamente el artículo 17 de la Constitución, que habla de tutela judicial efectiva y los principios de transparencia, legalidad, certeza, etcétera, haciendo toda una interpretación de todas esas disposiciones constitucionales. Dijo la Sala Superior en 2006, no, pues sí tengo que admitir todas esas demandas, revisarlas y en un momento dado declarar la validez o no de la elección presidencial. Pero en ese 2006, pues nadie se enteró que la ley no hablaba de nulidades de la elección presidencial. Y todo el mundo decía, pues que se anula la elección presidencial, nada más que no había causales de nulidad. De entrada se podía haber hecho una interpretación diciendo, pues no vamos a revisarlas, todas esas demandas, porque en la ley no hay causales de nulidad para la elección presidencial. Sin embargo, como sigue hasta ahorita, como la Sala Superior tenía atribuciones y es el que debe declarar válida una elección presidencial y otorgar la constancia de mayoría y hacer el cómputo final, el dictamen de validez de esa elección, pues dijo el tribunal, pues entonces sí tengo atribuciones para decir si es válida o en su caso que no sea válida esa elección y por lo tanto voy a admitir todas esas demandas, que fueron más o menos 360 demandas, se revisaron y se resolvió la elección presidencial, ¿no? Posteriormente, en el 2007, con la reforma electoral que se llevó a cabo en el 2007, pues sí dijo el legislador, oye, pero es que como no había causales de nulidad en el 2006, mira lo que pasó, un resultado cerrado, menos de un punto porcentual, la diferencia entre primero y segundo lugar, y resulta que no teníamos causales de nulidad. Entonces vamos a reformar la ley y crear nuevas causales de nulidad que se refieran a la elección presidencial. Y entonces al 77, pues le vamos a agregar el 77 bis, donde se incorporan 3 nuevas causales de nulidad que se refieren a la elección presidencial. Pero en realidad, pues no han prosperado estas causales de nulidad. No han sido nada efectivas, porque nada más dejaron 3. Acuérdense de la genérica donde se revisa cualquier irregularidad para diputaciones y senadurías. Hay una causal genérica que habla de irregularidades graves y determinantes, cualquier irregularidad que suceda. Pero resulta que para la presidencial no incorporaron la genérica. Es decir, todavía en el 2007, el Poder Legislativo no tenía muchas ganas de que procediera una nulidad de una elección presidencial. Entonces creó 3 por presión, ¿no?, de la ciudadanía, y porque no había causales de nulidad en la ley, pues el Poder Legislativo dijo, voy a crear 3, pero estas 3, pues realmente es muy difícil que se actualicen, por eso pensamos pues que no tenía muchas ganas de que se anulara la elección presidencial, pero bueno, ahí están. ¿Qué puede pasar en el futuro? Pues acuérdense, ya veremos después las causales de nulidad que están en la Constitución, que también aplican para la elección presidencial, las de la Constitución. Pero esas se incorporaron en 2014 y ya las iremos estudiando una por una. Pero estas de la elección presidencial,
que se crearon en 2007, pues la verdad va a ser muy difícil, muy, muy difícil que se actualice. Porque miren lo que dice la primera, que alguna o alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la ley se acrediten en por lo menos el 25% de las casillas instaladas en todo el país. Es decir, aquí está diciendo la causal, se va a anular una elección presidencial si se anulan el 25% de la votación del 25% de las casillas. Estamos viendo que es muy difícil que se anule la votación en una casilla. Ahora imagínense anular la votación del 25% de las casillas en el país. 25%, imagínense que se instalen por lo menos 160,000 casillas, pues ¿qué tribunal va a anular 40,000 casillas por irregularidades? Es prácticamente imposible que se revisen 40,000 casillas y que se anule la votación de 40,000 casillas. Entonces, muy difícil, ¿no? Que se actualice esta causa. No va a suceder y no ha sucedido. La segunda nos dice que en el territorio nacional no se instalen el 25% o más de las casillas en todo el país. ¿Ustedes creen que para el 2024 se le pase al INE no instalar 25% de las casillas en todo el país? No va a pasar. Entonces, pues tampoco se va a actualizar esta causal de nulidad. Si no instala el INE 25% de las casillas, es que de verdad está pasando algo muy grave en el país. Y entonces, pues ni tendría mucho sentido un proceso electoral, ¿no? Pero bueno, no va a pasar. Toda la vida el INE y antes el IFE han marcado un promedio de instalación de casillas de 99,9. Inclusive todavía lo vimos en las últimas elecciones, que la instalación de casillas fue 99,9, ¿no? En los últimos estados y en la última federal del 2021 también. Entonces, bueno, no va a suceder ay, se me pasó a instalar el 25% de las casillas. Y la tercera, pues podría ser, pero también está difícil que se le pase un partido político no revisar todos los requisitos de esa candidatura, la presidencial, para que podamos decir, no, pues resulta inelegible el candidato ganado. Resulta que no cumple con los requisitos para ser presidenta o presidente de la República. Podría ser, pero ese es el único, más o menos, la única causal que se podría actualizar porque no hay suplente. Si es inelegible el propietario, pues no hay suplente en la presidencia de la República, históricamente no hay ni lo habrá, por razones históricos, entonces por lo tanto, pues si resultara inelegible el propietario, ahí sí no quedaría otra más que anular esa elección e irnos a una elección extraordinaria. Pero es difícil, porque es un cargo tan importante que es difícil que los partidos no revisen todos esos requisitos, que la autoridad no los revise, y que bueno, si sucede algo durante la campaña, como ya lo vimos, pues lo tendría que sustituir el partido por otro candidato a la mitad de la campaña o 3 semanas antes de que termine. Eso es lo peor que podría pasar, sustituirlo, pero que no lo tengamos, que gane y que el que gane se diga es inelegible, pues está difícil, pero podría suceder. Pero estas son las únicas tres causales de nulidad de elección que están en la ley. Entonces no hay una genérica como la que teníamos esta, ¿no? Para diputados y senadores, esta es cuando se hayan cometido de manera generalizada violaciones sustanciales en el proceso electoral. ¿Y por qué no dice eso para la presidencia? Cuando se hayan cometido violaciones sustanciales en la preparación de la elección o en la jornada electoral, se puede anular la elección presidencial. No quiso el legislador incorporar la causal genérica para la elección presidencial. Siempre el Poder Legislativo le ha tenido mucho respeto a la elección presidencial y como que no le gusta la idea al Poder Legislativo de plasmar causales de nulidad en la ley que pudieran actualizarse y pudieran provocar que se anulara una elección presidencial. Poco a poco se ha ido desarrollando mucho mejor este tema y ya verán cuando entremos a las causales de nulidad que están en la Constitución, pues esas también aplican para la elección presidencial y se incorporaron en el 2014. Ya pasaron por la elección presidencial del 2018.
Sin embargo, pues no se hicieron valer porque ningún partido político impugnó la elección presidencial del 2018. Y no existían en el 12 las constitucionales y no existían en el 2006. Pero para el 2024, pues ahí van a estar vigentes las causales de nulidad que están en la Constitución, que en un momento dado también podrían provocar que se anulara la elección presidencial. Pero estas que están en la ley, créanme que va a ser muy difícil que se anule la elección presidencial. Sí, Ricardo, adelante, buenas noches, te escuchamos. Hola, buenas noches. Como veo que es difícil la anulación, pues tanto de los senadores ahora como del presidente, ¿no podría haber ahí que, bueno, yo sugeriría que se ampliara el catálogo de inegibilidad del candidato por las cuestiones actuales? Tenemos, por un lado, candidatos o precandidatos ya determinados por un partido conocido y otros desconocidos, y que yo creo que se va a quedar así hasta el final, porque no saben ni por dónde atender este asunto. Pero en la inegibilidad podría ser, además de la residencia, u otra que no me acuerdo cuál era. Por ejemplo, el desacato, un mandamiento en un amparo, no, por ejemplo, el partido actual dice que solo van a dar, ¿cómo dijo? Que van a dar solo entrevistas a los medios de comunicación que no están en contra de nosotros. Algo así dijeron, ¿no? En contra del régimen. Digo, ahí ya está habiendo una vulneración al derecho de acceso a la información por parte de todos los candidatos y estamos, digo, si empiezan a elegir así nada más el que quiero, ¿no? Pues a todos sería mi punto de vista. Yo no lo estoy pensando todavía, pero sugiero que podría ser una ampliación al catálogo de inegibilidad de causas. Quizá serían formales y nos llevaría a una anarquía de cualquier causa podría ser inelegible para la persona, pero vamos a ver cómo se da este proceso electoral que viene y a lo mejor de ahí ya deriva alguna idea. ¿Qué es lo que se me ocurre? Sería mi aportación, a ver qué opinan los demás. A lo mejor estoy muy equivocado, pero ya lo dije. Sí, muchas gracias por tu comentario, Edgardo. Y pues esto que estamos viendo que sucedió el domingo ayer con el partido político Morena, donde ya pues les están diciendo a los que quieren ser candidatos a la presidencia de la República, pues que tienen que renunciar a su cargo y una serie de reglas que marca el partido, que pues vamos a ver poco a poco cómo se van desarrollando esas reglas, porque pues el partido dice que, por ejemplo, no pueden utilizar recursos públicos, no pueden utilizar recursos empresariales, no pueden utilizar recursos del gobierno. Entonces, la pregunta es qué recursos van a utilizar y luego que no puede haber debates, que las autoridades de gobierno no pueden participar, ni el presidente, ni los gobernadores, servidoras o servidores públicos. Todo eso dijeron ayer que dice su reglamento, que está prohibido. El problema es que pues, las precampañas inician en diciembre y ahorita estamos en junio y ya están renunciando a sus cargos. Entonces es un caso inédito en nuestro país, pues ¿qué van a hacer de junio a septiembre? Que se supone que en septiembre, conforme a lo que dijeron ayer y los reglamentos y estatutos de su partido, etcétera, dicen que el 6 de septiembre van a tener a su candidato, y bueno, ¿qué va a suceder estos 2 meses y medio? ¿De dónde se van a obtener los recursos? Como dice Edgardo, ¿con qué fundamento jurídico van a estar haciendo campaña o no están haciendo campaña? ¿O van a estar haciendo precampaña o tampoco están haciendo precampaña? Entonces, ¿qué están haciendo, no? Porque si van a recorrer todo el país, y lo más importante, ¿no? ¿Con qué recursos? Y eso que también toca, Edgardo, muy importante es el tema de si se podría ampliar este tema de sanciones por inelegibilidad. Por ejemplo, el tribunal ya desarrolló esa jurisprudencia que muy bien dice Edgardo, y el tribunal dijo, vamos a agregar otro tema de inelegibilidad, que es que tengas un modo honesto de vivir. Y si te sancionamos una vez, y te sancionamos 2 veces, y te sancionamos 3, y te decimos a la siguiente que cometas la misma infracción, puede ser que pierdas tu modo honesto de vivir, ¿no? Eso lo dijo el tribunal y lo dijo en varios casos. Oye, si vuelves y sigues reincidente en estas infracciones, puedes perder tu modo honesto de vivir.
Pero bueno, nos contestó la Suprema Corte después que el término de modo honesto de vivir era ambiguo, entonces que no podía ser un requisito de elegibilidad que constantemente infringiera una conducta, por ejemplo, cualquiera de estas candidaturas. Entonces sí trabajó ese criterio por parte del Tribunal Electoral, pero finalmente la Corte dijo no, no le podemos quitar su requisito de elegibilidad a una persona porque ya no tiene su modo honesto de vivir, porque cometió 6 infracciones, 6 veces seguidas, y entonces considera un tribunal que no tiene un modo honesto de vivir, pero la Corte dijo ese término es muy ambiguo y no se lo podemos quitar a esa persona. Entonces quedó vigente ese tema y por infracciones constantes, por ejemplo, a un servidor público o a una candidatura, no le podemos quitar su modo honesto de vivir porque ya lo dijo, ¿no?, la Suprema Corte. Adelante, Alberto, te escuchamos. Buenas noches. Estaba Buenas pensando en noches. una de las causales de inelegibilidad, que sean inelegibles, que por ejemplo, estaba recordando lo que ya hasta ahorita, que es ejerza violencia política contra la mujer en razón de género. Puede ser, o siento que de alguna manera lo van a llegar a ocupar, porque siempre ha habido actores políticos que han hecho comentarios pésimos. Entonces yo creo que pues ahorita bueno, hay gente que ya se está adelantando, pero creo que eso sí va a ser un cambio ahora en las próximas elecciones 2024. Yo creo que algunos partidos sí las van a llegar a ocupar, o a menos que entre ellos mismos hagan un acuerdo de decir, sabes que está mejor no, porque tanto te puedo tirar como me puedo tirar, pero siento que si por ahí lo hacen, podrían quitar a muchos, ¿eh? Ahí sí podrían quitar a muchos porque en dado caso, igual pueden quitar a alguien que se quiera lanzar como independiente y en algún momento tienen ahí una declaración y sobre la van a querer ocupar. Creo que eso que se puso como causal en esta elección, tal vez la van a querer ocupar contra algún posible candidato. Y lo que comentaban esto de lo que hace este partido, digo, o sea, pues los precandidatos falta hasta diciembre y estamos en junio. Y como lo comenté, o sea, ya hay barras pintadas de personas de este partido y como algunos se puede tomar, como no son ni siquiera candidatos, digo también, no sé si el tribunal me imagino que va a estar pendiente de todo esto, o sea, de cuando en un momento cuando sacan el candidato pueden decirle, ¿sabes qué, mano? Pues desde junio, desde mayo tenemos esto, ya seguido, ya seguido, ya seguido, ya seguido tantos meses, y pues es una causal de que sean ahí después bueno, que se adelanten a una campaña, a todos adelantados, ¿no? Porque digo, o sea, estamos en junio y las bardas ya están, no sé si en todos los estados, en mi estado está, en mi ciudad está, eh, al menos 3 candidatos principales de Morena, y digo, es falta bastante, y yo no veo que disminuyan, al contrario, veo que aumentan, de repente pintan una de blanco y sobre eso le ponen al otro candidato. O veo las casas, ¿no? O sea, ves eso, o ves mucha propaganda te venden un periódico digital, así, un periódico de poco alcance, pero pues prácticamente es una propaganda, ¿no? Disfrazado como periódico de uno de los candidatos, o sea, veo todo eso, o sea, y cuando son el partido que tiene pues tanto poder en toda la república, porque es el que más estados tiene, los congresos, etcétera, va a ser una presión también para el tribunal, si en dado caso dice, ¿sabes qué? Hubo actos adelantados de campaña. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si uno de sus candidatos es el predilecto del presidente, pues ya hemos visto cuando algo no le gusta, cuando no está alguien se atreve a cuestionar algo con lo que él, alguien no está de acuerdo con lo que él quiere, pues se le deja ir con todo. O sea, no sé esa presión cómo la va a sentir el tribunal. Sería cuánto. Sí, muchas gracias, Alberto. Mira, ahí hay que darle seguimiento a todos estos temas. Las quejas, seguramente, si se presentan quejas, pues van a llegar al INE o a los institutos estatales electorales. Ahí se va a hacer toda la investigación. En algunos casos
van a resolver los institutos, en otros de radio, televisión o redes sociales va a resolver el Tribunal Electoral, pero finalmente las quejas que se resuelvan en los institutos o en los tribunales, finalmente llegarán como última instancia al Tribunal Electoral, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación, si es que se presentan, ya veremos, pueden darse casos, como tú lo señalas, de actos anticipados de campaña. Si se ve propaganda ahí, luego se tendría que hacer la investigación de esa propaganda, quién la puso, con qué finalidad la puso, qué dice la propaganda y quién financió esa propaganda. Pueden ser varios los responsables. Los institutos electorales tendrán que hacer todas esas investigaciones y finalmente pues el tribunal le dará seguimiento y resolverá en su caso, si llegan hasta allá, todas esas impugnaciones. Pero pues sí, como tú lo dices, llama mucho la atención este tema de que ya estén iniciando, pues como dicen ellos, ya están renunciando en un momento dado a sus cargos todas estas figuras para iniciar con algo que no podemos llamar ni siquiera precampaña, porque la legislación no permite llamarlo precampaña en estas fechas. Entonces, pues habrá que regular, son casos inéditos que habrá que irlos regulando. Primero, si se presentan las quejas, luego, cómo hace la investigación la autoridad administrativa, qué pruebas recauda la autoridad administrativa, ¿no? Si hay audiencias, ¿no? Si se cita a los responsables, si no. Y después, cuando lleguen al tribunal, qué sanciones pudieran suceder. Sobre el tema de violencia política en razón de género, que también tienes mucha razón, como lo señalas, pues bueno, el tribunal también había dicho, si eres una persona violentadora, vas a perder tu modo honesto de vivir. Si ya hay una sentencia que dice que ejerciste violencia política en razón de género, vas a perder tu modo honesto de vivir. Sin embargo, la Corte pues nos dijo, no puede perder su modo honesto de vivir porque ese término es ambiguo y no sabemos si por esa conducta pierde su modo honesto de vivir, ¿no? Hasta ahí llegó la Corte, pero el Poder Legislativo, ahí sí, ¿no? Todos se pusieron de acuerdo, todos los partidos en el Poder Legislativo se pusieron las pilas y reformaron no la ley, reformaron el artículo 38 de la Constitución y agregaron esta figura de que si eres violentador sexual, violentador familiar o ejerces violencia política en razón de género, no te puedes registrar a ningún cargo de elección popular, ni tampoco puedes aceptar ningún nombramiento como servidor público. Y ya es una disposición constitucional, ya no la podemos modificar. Entonces, sí, todas las candidaturas saben que en el momento que se quieran registrar, esas candidaturas, pues necesariamente van a tener que revisar el INE o los institutos estatales electorales que cumplan todas estas personas con todos esos requisitos. Y entonces, si alguna de esas personas no cumpliera con todos estos requisitos, pues sí, en un momento dado, pues decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí, como decía también Edgar, ¿sabes qué? Eres una persona inelegible porque no cumples con los requisitos y el 38 de la Constitución señala que no debes de haber ejercido violencia ni familiar, ni violencia sexual, ningún tipo de violencia, pero entre ellas sí lo dice claramente la Constitución, violencia política en razón de género. Si tienes una sentencia por violencia política en razón de género, no te puedes registrar. Y ya fíjense cómo ahí el Poder Legislativo quitó de la Constitución el tema de modo honesto de vivir. Y el 38 de la Constitución no habla de modo honesto de vivir, simplemente dice, si tienes una sentencia donde ejerciste violencia política en razón de género y es sentencia firme, ya no puedes registrarte para esa candidatura, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema interesante y ahí quedó. Y como dice Edgar y como dice también nuestro compañero, pues ya está ahí y ya es un requisito, pues ni siquiera de inelegibilidad ya al final, que no eres elegible, ya ni siquiera te puedes registrar si ejerciste algún tipo de violencia. Y también dice la Constitución, si eres una persona que tiene que dar pensión alimenticia y si eres moroso por 3 meses, pues también entras a este cuadro de personas que no pueden ser servidores públicos ni pueden registrarse a ningún cargo de elección popular. No nos quedaría así directamente ese tema. Primero lo dijo el tribunal en el tema de modo honesto de vivir, luego la Corte dijo ese término es ambiguo,
pero el Poder Legislativo sí quería que fueran sancionadas las personas que ejercen violencia política a razón de género, y entonces reformó el 38 de la Constitución, y al reformar el 38 de la Constitución, pues agregó este tema, ¿no?, de violencia política a razón de género. Simple y sencillamente no te puedes registrar a ningún cargo de elección popular. No sé si tuvieran por ahí alguna otra participación. Si no, pues seguimos con este tema de la elección presidencial. Creo que por ahí ya se quitó la presentación porque ya no la veo por ahí. Ahorita vemos cómo la volvemos a incorporar y la volvemos a agregar aquí, lista la presentación, ¿no? Pero bueno, les decía, esas eran las causales de nulidad que estaban en la ley, que siguen estando en la ley. Perdimos al doctor Darío, ¿verdad? Permítame un momento, por favor. Se cortó, compañeros, pero ya estamos aquí nuevamente, ya nada más subo nuevamente la presentación y continuamos. Disculpen, quién sabe qué pasó aquí, que se cortó el asunto, pero bueno, ya estamos nuevamente. Entonces les decía, en el 2007 dijo el legislador, pues vamos a crear estas causales de nulidad, pero pues la verdad las leemos y decimos, no, pues nunca va a pasar que se anulen el 25% de las casillas, nunca va a pasar que se dejen de instalar el 25% de las casillas, y por ahí podría ser inelegible el candidato ganador, pero les digo, ya ni siquiera entra este tema del modo honesto de vivir, porque pues ya la Corte nos dijo que no, y es difícil que resulte inelegible, porque si, por ejemplo, ejerció violencia política en razón de género y hay una sentencia, pues entonces eso lo va a revisar el INE inmediatamente cuando se registre, no cuando gane la elección. Y si, por ejemplo, se dictara una sentencia a esa candidatura presidencial a la mitad del proceso electoral de la campaña y se le dijera, pues, ¿qué crees que se te acaban de notificar una sentencia firme en la cual dice que ejerciste violencia política en razón de género, entonces no puede ser un candidato a elección popular? Entonces ahí sí el tribunal le diría al partido político, pues, ¿qué crees? Tiene una sentencia por violencia política en razón de género, por violencia familiar, por violencia sexual, o porque no paga la pensión alimenticia, etcétera, y pues sustitúyelo. O tienes que cambiar, y entonces sí, tendría que cambiarlo el partido político en cualquier momento del proceso electoral. Inclusive ya hemos tenido casos en el tribunal donde 2 semanas antes de la elección se sustituye una candidatura, no de ese nivel de la candidatura presidencial, pero sí ya ha habido casos municipales donde de repente 2 semanas antes hay que sustituir esa candidatura por otra. Por ejemplo, hubo un caso muy interesante en Veracruz, donde fíjense de dónde empiezan las impugnaciones y de dónde empiezan los problemas. En Veracruz hubo precampañas y la ley de Veracruz decía, si rebasas el tope de gastos de precampaña, la sanción es que no puedes registrarte como candidato a la campaña. Y entonces, pues ahí concursaron dos en las precampañas, ¿no? Para una presidencia municipal en Veracruz, había dos candidatos y pues obviamente uno le ganó al otro. Entonces el que ganó luego se registró para la campaña y fíjense, faltaban 3 semanas para la elección. Y el que perdió, ¿saben qué hizo? Impugnó
y fue al Tribunal Primero de Veracruz y le dijo al Tribunal Electoral de Veracruz, oye, me ganó mi compañero porque rebasó los topes de gastos de precampaña. Y el Tribunal Electoral de Veracruz dijo, efectivamente, rebasó los topes de gastos de precampaña y la sanción es que no puedas registrarte como candidato. Pero él ya llevaba la mitad de la campaña. Y entonces dice el Tribunal de Veracruz, no, pues ¿saben qué? No puede ser ya el candidato. Sin embargo, ese candidato se fue obviamente al Tribunal Electoral Federal y porque no estaba de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz. Y entonces en lo que resolvió el Tribunal Electoral Federal, pues ya faltaban 3 semanas para la elección. Y el Tribunal Electoral Federal confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz y dijo, efectivamente, esta persona rebasó los gastos de precampaña. Y por tal motivo, la ley de Veracruz dice que si rebasa los gastos de precampaña, entonces la sanción es que no puede ser candidato. Y dijo la sala superior, ¿sabes qué partido político? Pues lo siento mucho, pero tienes que sustituirlo porque rebasó los topes de gastos de pre-campaña. Y 3 semanas antes lo tuvo que sustituir al partido político y no por el que impugnó, tampoco lo sustituyeron por eso, porque el partido político no está obligado a sustituirlo por el otro que hizo la pre-campaña, sino dice la ley, tu partido político lo sustituyes por el que tú quieras. Entonces vean, esos dos que hicieron pre-campaña, no quedó uno ni el otro. El partido político 3 semanas antes sustituyó a esa, pero por otro, no porque impugnó. Y luego el nuevo le dijo al Instituto Electoral de Veracruz, oye, cambia las boletas porque tiene que aparecer mi nombre. Y le dijo el Instituto Electoral de Veracruz, pues, ¿cómo crees que voy a cambiar las boletas por alguna irregularidad de tu partido? Eso es imposible. Van a ser las mismas boletas y vas a hacer campaña 15 días y no va a aparecer tu nombre. Va a aparecer el anterior, que como rebasó los topes de gastos de pre-campaña, pues ya no puede participar. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia final? Pues que perdieron esa elección, ese partido político, porque un compañero impugnó la pre-campaña del otro compañero. Pues ojo, hay que tener mucho cuidado, que también, como decía Edgar, todos estos problemas que están sucediendo ahorita pueden tener consecuencias el año que entra en la elección. Todo lo que está sucediendo ahorita puede tener consecuencias. Acuérdense, como yo les digo, igual que en las casillas, primero todos son muy amigos, pero después vienen las impugnaciones. Acuérdense que les dije también en otro caso que llegó al tribunal, el suplente impugnó al propietario cuando ganaron y resulta que tenía razón el suplente. Y entonces el que subió al cargo fue el suplente y el propietario no, porque no había renunciado a su cargo en las fechas que marcaba la ley y el que lo impugnó fue el suplente. Y dijo, yo tengo que ser diputado porque el propietario no cumplió con esto y con esto y con esto, y tenía razón, y dice que eran muy amigos y por eso iban en la fórmula. ¿Y qué tal el caso de Sonora que les platiqué? Que el suplente mató al propietario y luego se fugó el suplente, era prófugo de la ley y entonces pues no había ni propietario ni suplente y se tuvo que convocar a elección extraordinaria. Entonces, en materia electoral, lo que primero están de acuerdo, después el que pierde impugna, eso lo sabemos por experiencia, el que pierde impugna, y les digo, les estoy platicando temas de pre-campañas y temas de compañeros de partido político que han llegado. No les digo que van a llegar, pero sí siempre hay que tener mucho cuidado con todos estos temas porque pues luego los suplentes quieren ser propietarios. También han llegado varios casos al tribunal que el propietario dice, pues voy a pedir licencia voy a competir para gobernador. Entonces, como pide licencia, sube el suplente, pierde para gobernador y dice, quiero regresar al Senado o quiero regresar a la Cámara de Diputadas o diputado, pues ya no. Le dice el suplente, tú te fuiste, ya no puedes regresar. Y llegan las impugnaciones al tribunal. Entonces, por ejemplo, ahorita en estos casos no sabemos qué vaya a pasar, pero seguramente ayer hubo un acuerdo que no lo conozco ni nada, pero seguramente ya hubo un acuerdo por parte de sus partidos, pues van a renunciar a su cargo, pero seguramente les dijeron, ¿pueden regresar o no pueden regresar? No sé cómo quedó el acuerdo,
pero ya renunciaste a relaciones exteriores, ya. Si pierdes, que regreso, no sé, pero no sería prudente pues regresar porque ya pues, están por terminar el sexenio, están por terminar los programas, pues ni modo de estar cambiando esos cargos a cada... Igual la jefatura de gobierno, pues si se deja, se dejó, ¿no? Esos son acuerdos entre los partidos y ahí les voy a investigar cómo quedó, pero seguramente algo les dijeron, oye, si te vas, no creo que les hayan dicho puedes regresar, no sé, hay que revisarlo, pero todos esos temas, les digo, los suplentes impugnan muchas veces y luego el propietario quiere regresar a su cargo y le dicen, no, pues ya te fuiste, ya no puedes regresar. Entonces hay que ver en cada legislación que dice que si pides licencia sube el suplente, pero luego si quieres regresar, otra vez el suplente tiene que bajar o qué sucede. Son casos complicados que hay que revisar cada una de las legislaciones y también hay que revisar qué dicen los estatutos de cada uno de los partidos políticos, cuáles son las reglas. Por eso ayer se reunieron en Morena, leyeron las reglas, especificaron las reglas. En lo que no me fijé es qué sucede si les dijeron, oye, si renuncias a tu encargo ya no puedes regresar. Ahí sí ya no sé si les dijeron, puedes regresar o no puedes regresar, ¿no? Habrá que revisar bien cómo quedaron las reglas, pero todo eso se puede impugnar, porque claro, si pierdo, pues me regreso. Sería lo lógico, pero no sé, ¿no? Qué estatutos tenga cada partido político, qué acuerdos haga cada partido político. Adelante, Gardo, te escuchamos. Gracias, maestro. Con relación al tema que estaba comentando de Veracruz, en el que quedaron el nombre del anterior candidato en la elección, hace poco, no sé si fue con usted o con uno de sus suplentes, platicamos el hecho de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Entonces, No fue conmigo, Edgardo. bueno, entonces la pregunta sería ahí, en el caso de Félix Salgado Macedonio, en la boleta quedó el nombre de él y la Torita se aprovechó de eso, o bien quedó el nombre de su hija, que no sé cómo se llama, es la gobernadora de Guerrero. Y la otra pregunta sería, ¿este tipo de sanciones solamente se puede hacer en el procedimiento administrativo sancionador oficioso o hay un procedimiento administrativo a petición de parte? Esas serían las dos preguntas, ¿no? Pero Muchas gracias, Edgardo. No, es de las dos formas. Puede ser a petición de parte o puede ser oficioso, pero sí, por ejemplo, el instituto, ya sea local o el INE, o el tribunal local o el tribunal federal, sí tienen que revisar los requisitos, porque hay que ver de qué elección es. Pero cuando tú vas a otorgar como autoridad la constancia de mayoría y validez, es decir, le vas a dar como un diploma a esa candidatura y le vas a decir, tú ganaste, y aquí está el reconocimiento y aquí en esta constancia que está firmada por la autoridad le estamos dando validez a la elección y te estamos diciendo que tú eres el candidato ganador. Para que eso lo haga el INE o lo haga el tribunal o un NOPLE, un tribunal local, tienen que revisar los requisitos de elegibilidad de oficio. Por ejemplo, la candidatura presidencial, el que gane la sala superior después de los resultados de la elección y que digan este ganó, va a tener que hacer el cómputo nuevamente, el cómputo final, y va a volver a revisar uno por uno todos los requisitos de esa candidatura. No se tiene que impugnar. Está obligada la autoridad porque la autoridad va a declarar la validez de la elección. Pues tiene que revisar que cumpla con todos los principios constitucionales esa elección y luego va a otorgar la constancia. Entonces, esa autoridad, al otorgar la constancia, tiene que revisar otra vez que cumpla con todos los requisitos esa persona. Por eso les decía, son dos momentos cuando se revisan los requisitos. Cuando se registra, pero también se vuelven a revisar los requisitos cuando gana la elección, porque la autoridad tendrá que entregarle la constancia de mayoría y validez. Y cuando se otorga la constancia de mayoría y validez, hay que revisar nuevamente, uno por uno, todos los requisitos de la fórmula ganadora, o en su caso, de la candidatura ganadora, si es para una gobernatura o si es para la presidencia de la República. Y el otro caso de Félix Salgado, ese fue un tema de precampaña. Félix Salgado y otro candidato de Michoacán no reportaron gastos de precampaña. Y entonces, si no reportas gastos de precampaña, la legislación señala que te pueden quitar tu registro para la candidatura.
Y entonces el INE y luego el tribunal le quitaron a Félix Salgado su registro para la candidatura porque no reportó gastos, no dijo gasté poco, gasté mucho, gasté de más. Simple y sencillamente, no sé qué error hubo en su partido que no reportó gastos de precampaña. Así de sencillo. No dijo ni me gasté un peso, ni 10, ni 100, simplemente no dijo nada y la autoridad dijo, pues la sanción máxima puede ser que pierdas tu candidatura, no puedas ser candidato. Pero como se trata de precampañas, no recuerdo bien el caso, pero creo que todavía no se habían impreso las boletas. No sé si alguien es de Guerrero y votó, pero creo yo que todavía su hija pudo salir en las boletas porque cuando se resolvió ese asunto todavía no se habían impreso las boletas. Y entonces, pues ya había cambio de candidatura sin imprimir las boletas. Bueno, entonces sí da tiempo de imprimir las boletas con la nueva candidatura. O sea, no es un capricho de la autoridad, simplemente la autoridad sí dice, ya imprimí las boletas, ya no pueden tener cambio. Pero si hay una sustitución de una candidatura y todavía no se han impreso las boletas, pues sí se pueden imprimir con el nuevo nombre. Hay que ver simplemente las fechas de resolución de los tribunales y si el tribunal resuelve una sustitución, ya impresas las boletas, ni modo, se va el nombre del anterior. Pero si todavía no están impresas, que creo que fue el caso de Guerrero, que sí salió el nombre de la candidata, porque todavía cuando resolvió ese asunto a la sala superior todavía no era la fecha en que se tenía que imprimir las boletas. Pero imagínense lo confuso el caso de Veracruz, pues que a la ciudadanía le dieron la boleta con el nombre de una persona y resulta que ese ya no era el candidato, era el otro candidato, porque ese lo habían sustituido porque rebasó los topes de gastos de pre-campaña. Ah, sí, nos dicen, muchas gracias Fabiola, aquí nos dice Fabiola, sí salió su nombre, Evelyn, ¿no? Que como decían, salió también el seudónimo Evelyn Salgado, la Torita. Acuérdense que ya hay varias boletas donde viene el nombre y también viene el seudónimo aquí, como nos dice muy bien Fabiola, muchas gracias. Resulta que en esa boleta, pues todavía dio tiempo de imprimir la boleta con el nuevo nombre porque se trataba de temas de precampaña. Aquí el de Veracruz no dio tiempo porque primero agotaron la instancia de Veracruz y luego sí fueron a la instancia federal. Y cuando se fueron a la instancia federal, pues ya fue mucho más complicado, ¿no? Y además era un tema que se tuvo que revisar el financiamiento de los partidos y por qué motivo había rebasado los topes de gastos de precampaña. Entonces había que revisar todo ese tema de fiscalización que tardaba más. En el caso de Guerrero, pues simplemente no reportó nada. Entonces no había que revisar si rebasó los topes o no. Simplemente no reportó. Les digo un caso muy raro, ¿no? Yo no entendía cómo en una elección de una gobernatura se le pase al partido y a la candidatura reportar sus gastos. No reportó nada, simplemente no informó. Y la ley dice, si no informas, si no reportas nada, pues la máxima sanción puede ser que sustituyan esa candidatura, o sea, este, castigar al candidato con una sanción de que ya no pueda seguir participando, porque pues sí que es muy grave. Si es grave rebasar los topes, ahora imagínense mucho más grave no reportar nada, y no se reportó nada ni en Guerrero ni en Michoacán. En Michoacán sucedió lo mismo, tuvieron que sustituir al candidato original a la gobernatura de Michoacán porque tampoco reportó los gastos de precampaña. Y ahorita imagínense, estamos entrando a una elección presidencial, ¿cómo va a estar el reporte de todos esos gastos? Eso es lo que a mí me llama más la atención. Los gastos que se realicen en julio y agosto por parte de estas candidaturas que ya renunciaron a su cargo, que todavía no son candidatos ni precandidatos, pero esos gastos, ¿cómo? ¿De dónde salieron y cómo los van a reportar? Si ni siquiera el calendario electoral dice me tienes que reportar gastos de precampaña porque todavía no empiezan las precampañas, ¿no? Son temas así, pues son inéditos, es la primera vez, y como dijo el compañero, pues hay que ir esperando cómo se van presentando, si es que se presentan, quejas o no, y cómo va resolviendo las investigaciones de la autoridad administrativa y luego el Tribunal Electoral, si es que se presentan estas quejas por algún tema de propaganda o por algún tema de recursos públicos, etcétera. ¿No? Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias, profesor. Buenas noches a todas y todos. Nada más una aportación respecto a esto que comentaban hace rato, de frente a toda esta irregularidad, porque es una irregularidad, es lo que estamos viendo.
sobre este proceso adelantado de los suspirantes de la candidatura por el partido Morena. En el caso específico de los que son legisladores, que hay dos, un diputado y un senador, pues ellos por reglamento sí tendrían el derecho, primero a solicitar licencia y segundo a reincorporarse, porque pues aquí el mismo reglamento del Senado dice que para reincorporarse al ejercicio de las actividades legislativas, el senador con licencia lo informa nada más por escrito al presidente de la mesa, quien toma nota, notifica al suplente en la fecha que se indica y lo hace del conocimiento para los efectos conducentes. Entonces, pues pienso, por ejemplo, en Ricardo Monreal, que pues puede reincorporarse cuando él quiera, ¿no? O sea, es un derecho que tienen los senadores solicitar licencia por la causa que quieran, incluso así se establece, ¿no? Si van a competir otro cargo y los requerimientos del partido político así se los exigen, se puede. Es un derecho que tienen los senadores. Y eso sí lo tengo muy, muy claro porque ahí trabajé en el Senado y yo, con un suplente y el titular compitió a la gobernatura y regresó y lo primero que hizo fue, sin avisar, correr desde el senador y todo su equipo. Eso sí lo tengo muy aprendido. No, pues muchas gracias, Carlos, por tu experiencia. Y pues sí, sí tiene lógica, ¿no? Que diga así la ley, reglamento del Senado, de la Cámara de Diputadas y Diputados, pues que en su momento, por eso está pidiendo licencia, no está renunciando al cargo, que además es un cargo de elección popular, que no se puede renunciar, pero si pides licencia, pues licencias por un periodo determinado, pensando que puedas regresar, pero si han llegado casos al tribunal donde el suplente viene al tribunal y dice, no, yo ya tengo que seguir aquí, y depende, no hay que ver cada legislación, cada estatal, pero qué bueno que comentas esto del Senado, porque entonces sí queda claro, y por eso precisamente estas dos figuras, Gerardo Noroña y el senador, que están pidiendo licencia solamente por un periodo determinado. Yo creo que han de estar pidiendo licencia, pues de aquí hasta septiembre, que es cuando se supone que se va a resolver ese tema, pero luego van a ver, quizá, no soy adivino ni nada, pero seguramente pues quizá lo que vayan a hacer después es buscar la reelección de sus cargos, de su senaduría y de su diputación, ¿no? Entonces vamos a ver en qué termina esa historia, tanto de el senador como del diputado, ¿no? Porque ellos, pues acuérdense, los dos están en una instancia en donde pueden solicitarle a su partido político que los registre para una reelección al Senado o a la Cámara de Diputados o Diputados. Y acuérdense ese tema que pues se abrió la reelección en el 2014, pero con este candado tan importante que lo tiene que decidir el partido. O sea, por ejemplo, Gerardo Noroña no puede decir, pues me voy a reelegir y punto. Lo tiene que registrar el partido para una reelección. Y si no lo registra el partido para que se reelija, no se puede reelegir. Y aunque tenga todo el apoyo de la ciudadanía para que vuelva a ser diputado, si no lo registra el partido, no se puede reelegir. Lo mismo sucede en el Senado de la República. Si no lo registra el partido para reelegirse como senador, no se puede reelegir. Entonces ya veremos cuando termine su licencia qué va a proceder con estos dos legisladores, ¿no? Que son figuras públicas muy importantes que tienen apoyo de la ciudadanía. Entonces lo lógico que hiciera su partido es que si no ganan acá, pues se reeligieran por lo menos en sus cargos, porque los dos están en esa situación. Los senadores pueden reelegirse solamente una vez, pero bueno, el senador está en posibilidades de volverse a reelegir y los diputados pueden ser hasta 4 veces, pueden ser diputados, ¿no? Pueden ser 12 años seguidos diputados. Entonces, son los primeros 3 años de Gerardo Noroña, podría reelegirse una vez y otra, ¿no? Para el Senado solamente son 2 veces, pero el actual senador pues solamente lleva, pues es su primer periodo de senador, pues también terminando su licencia, quizá lo que solicite a su partido, si es que no gana, es pues que lo reelijan de senador, no sé, ¿no? Ya son temas políticos, pero ellos ya están entrando en la figura de la reelección. El Senado de la República es la primera vez que están los senadores que entraron en 2018, van a ser los primeros senadores o senadores que se van a poder reelegir de una forma inmediata, porque acuérdense también que la reelección siempre ha estado ahí toda la vida, pero no era inmediata. Entonces, históricamente, por primera vez, se van a poder reelegir todos los que están en el Senado de la República. Las 64 senadoras o los 64 senadores se pueden reelegir por primera vez a un nuevo periodo,
pero los tiene, insisto, que registrar su partido. Nada de que yo digo, tengo el apoyo de la ciudadanía, como podría decir Monreal, toda la ciudadanía me apoya, toda la ciudadanía quiere que me reelija, pero si no quiere tu partido y no te registra, no te puedes reelegir. Y eso es algo que hay que revisar en la Constitución. ¿Por qué lo tiene que decidir el partido? Si la ciudadanía ya decidió que sea senador, pues que sea la ciudadanía la que decida si te puedes reelegir o no con la votación. Pero antes está el candado, ¿no? Entonces lo tienen que decidir los partidos. Pero pues muchas gracias, Carlos, por ese dato, es muy interesante, en donde nos queda muy claro entonces que por lo menos en el Senado de la República, ahí sí se pide licencia y terminando la licencia puede regresar el propietario y tendría que dejar ese encargo el suplente, ¿no? Muchas gracias por el tema, muy importante, Carlos. Adelante, Víctor, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches a Buenas todos. noches. En ese sentido era el comentario de que habría que distinguir entre lo que son los funcionarios designados, como es el caso del secretario o el secretario de Relaciones Exteriores, así como el secretario o secretario de Gobernación, y de los electos popularmente, como son los diputados y senadores, para unos pedir su renuncia o también su licencia en caso también de los funcionarios designados, pero en el caso de los electos popularmente pues son irrenunciables los cargos, aunque ahí también pueden pedir una licencia por tiempo indefinido y ya no regresar por algún acuerdo político que hayan sostenido. En este tema era uno de los puntos. Otro de los puntos que quería abordar, pues hablando de las causales de nulidad presidenciales, efectivamente es casi imposible que se logre una causal, que se logren los elementos para que se llegue a cabo la nulidad, pero más que causal de nulidad o nulidad, yo lo veo más como una legitimación de la elección que una causal de nulidad, que no se llegue a dar esa causal para que una elección sea legítima en ese sentido. Y en cuestión de los gastos de campaña, que es un tema muy difícil de controlar, y lo hablo por experiencia, que por ejemplo una campaña de diputado federal cuesta, o más bien el tope de campaña ascendería a 1,5 millones, 2 millones, o hasta 3 millones, pongamos que sea el tope de campaña. La verdad, por experiencia, una campaña de distrito o distrital federal, solamente en estructura de activismo, no hablo de estructura electoral, no hablo de otras estructuras, ni propaganda, ni publicidad, solamente lo que es el activismo y la movilización, el costo es alrededor de 45 millones de pesos por distrito. Eso es lo que quiere hacer la puntualidad, puesto que es muy difícil fiscalizar esos gastos que se llevan a cabo en estas campañas. Es cuanto. Sí, muchas gracias, Víctor, por tus aportaciones. Y sí, hay que ver también ese tema, que es muy importante, de los topes de gastos de campaña, y luego también, como ya también lo hemos platicado, y lo vamos a ver después, pues que la fiscalización le corresponde al INE de todas y cada una de las elecciones, de todas las candidaturas. Entonces, prácticamente imposible que el INE pues tenga la fiscalización en tiempo de todas y cada una de las candidaturas, pues es un reto que tiene que tener el INE, y como dice Víctor, luego hay muchos temas que es muy difícil, ¿no? Revisar esa fiscalización. Luego por ahí hay efectivo en las campañas, también es muy difícil registrar todo el efectivo que se utiliza en las campañas. Hay muchos métodos que está utilizando el INE, muchas consultas que está utilizando el INE, hay visitas que realiza el INE a las campañas, pero imagínense pues cómo se va a visitar a todas las candidaturas en el 2024, a ver qué están haciendo en cada evento, cuántas sillas contrataron, cuántas mesas contrataron, cuánto personal llegó ahí, cuánto cobran por lo general los contratistas por esas sillas, por esas mesas, por todo lo que se utiliza, ¿no? Durante una campaña. Y luego, por ejemplo, hay cierres de campaña, han llegado casos al tribunal de cierres de campaña, donde dicen, no, pues trajimos este grupo
Los Ángeles Azules y nos cobró 100 pesos. Y luego le dice el INE a ese partido político, pues yo ya vi que Los Ángeles Azules no cobran 100 pesos, cobran 1000 pesos. ¿Por qué me estás diciendo que te cobraron 100? Y así una serie de cosas muy complejas y muy complicadas que tendrán que llevarse en la fiscalización, porque pues ya ven, ¿no? Estos temas de fiscalización, pues también provocan cambios muchas veces en las elecciones. Ya vimos, y ya lo comentaron seguramente con algún compañero mío, lo que pasó en Guerrero, en Michoacán, que por no reportar los gastos de pre-campaña, perdieron esas dos candidaturas, pero también nos dice la ley, pueden venir sanciones muy altas para los partidos, y también nos dice la ley en otras causales de nulidad que pues, si rebasan los topes, también esto puede provocar, ¿no?, que se anule una elección. Lo primero hay que estar pendientes también, como dijo Víctor, pues cuál va a ser el tope de gastos de campaña para cada una de las elecciones. Cada autoridad lo tiene que decidir. El INE nos va a decir cuál es el tope de la elección presidencial, cuál es el tope para cada una de las 300 candidaturas de diputaciones federales y cuál es el tope para las candidaturas al Senado de la República. Y de entrada, pues de ahí no se pueden pasar los partidos políticos. Y luego en cada entidad federativa, los soples van a decir cuál es el tope para una gobernatura y cuál es el tope para una diputación local. Y ahí sí es distinto, no es el mismo. En Colima puede haber un tope distinto al que hay en Sinaloa. Ahí cada OPLE decide, aquí los diputados locales de Colima, su tope son 100 pesos. Y los diputados locales de Sinaloa, su tope son 1000 pesos, ¿no? Y uno diría, y bueno, ¿y por qué en un estado les dieron 1000 y en otro 100? Pues eso lo decidió el OPLE, pero también muchas veces explican muy bien las autoridades administrativas y dicen, bueno, es que en Colima el territorio es muy pequeño, no necesitan tanto dinero para recorrerlo. En Sinaloa el territorio es mucho más grande, necesitan más dinero para recorrerlo, etcétera, ¿no? Hay diversos ahí argumentos, pero eso también se ha revisado mucho si no debería ser el tope igual en todas las entidades federativas, que tengan todos el mismo tope, o que cada entidad federativa, su OPLE, decida cuál es el tope de gastos en esa campaña. Por ejemplo, obviamente, el tope de gastos de campaña en el Estado de México siempre ha sido muy alto, de los más altos en el país, para la gobernatura. Ahí tienen un tope mucho más alto que el de Colima y que el de Sinaloa y que el de otros estados, ¿no? Entonces hay que revisar por qué, cuál es el fundamento y por qué los soples en algunos estados tienen un tope más alto que en otros. Porque la ley solamente, ya vamos a ver cómo dice, si rebasas el 5% del tope asignado, se puede anular la elección, pero el tope asignado no es igual para todos. En unos estados es más, en otros es menos, en unas gobernaturas es más, en otros es menos. Donde sí es igual para todos el tope, como dijo Víctor, es en diputaciones federales. Las 300 diputaciones federales van con el mismo tope, las senadurías van con el mismo tope y la presidencia de la República también van con el mismo tope, pero también, como lo dice muy bien Víctor, pues se va mucho dinero en las estructuras, en el activismo, en recorrer el territorio, ¿no? En mover a su estructura para diferentes funciones. Y luego la estructura electoral, como también dice Víctor, pues también cuesta otra parte de su financiamiento. Son gastos muy altos los que se hacen porque pues es de mucha gente a la que se tiene que mover, tanto como estructura. Les digo, las estructuras pueden ser hasta el 20 o 25% de los que están en la lista nominal. Entonces, imagínense mover todas esas estructuras, acudir a sus casas, cuánto cuesta, llevarlos muchas veces, informarles, darles información, o los representantes estos que hemos platicado en las casillas, pues también, ¿no? El partido político tiene que asegurar que tenga un representante en cada una de las mesas directivas de casilla, gasolina, autos, ya se imaginarán, ¿no? Como dice muy bien Víctor, pues solamente lo tienes que vivir para que te des cuenta cómo se van rapidísimo esos gastos que autoriza la ley para los partidos políticos y sus candidaturas, pero pues sí, las causales de nulidad están ahí, son muy claras y si suceden, puede ser que se anule la elección, por más que impugnó el candidato a gobernador de Michoacán y por más que impugnó el candidato a gobernador de Guerrero, pues resolvió a la sala superior, no hubo más que hacer y dijeron, pues tienen que sustituir sus candidaturas. En Guerrero el partido decidió, pues va a ser la hija y ganó la elección. Y en Michoacán, pues pusieron a otra persona que también ganó la elección. Por cierto, ese partido
que fue sancionado por no reportar los gastos de precampaña, de todos modos ganó la elección y de todos modos ganaron sus nuevas candidaturas. Y afortunadamente, como fue al principio, como nos dijo Fabiola, pues todavía salieron en las boletas las nuevas candidaturas. Pero sí hay que estar siempre muy pendiente de este tema de los gastos de los partidos políticos, como veremos posteriormente, ¿no? Bueno, y ahora viene otro tema muy importante, las causales de nulidad. Ya vimos las que están específicas en la ley, pero acuérdense, en Tabasco, el Tribunal Electoral anuló una elección por esta causal abstracta. Y en esos años, fíjense, en el 2000, dijo el Tribunal Electoral, es que no hay una causal que hable de temas que sucedieron en la preparación de la elección en Tabasco, ¿no? Pero yo como Tribunal Federal lo que tengo que hacer es revisar también todo lo que sucedió en la preparación de la elección. Y resulta que en la elección de Tabasco del 2000 de la gobernatura sucedieron muchísimas cosas en la preparación de la elección. Intervinieron medios de comunicación, hubo recursos por ahí que no se habían reportado, etcétera, etcétera. Entonces llegó el caso a Tabasco y en Tabasco dijo el Tribunal Electoral en Tabasco, es que no hay una causal que hable de temas de preparación de la elección. Entonces yo no voy a revisar temas que sucedieron en la preparación de la elección porque no hay ninguna causal aquí en la ley de Tabasco y punto. Y así quedó en Tabasco. Pero luego se fueron a la sala superior porque se trataba de una gobernatura y le dijeron a la sala superior, oye, ¿sabes qué? Mira todo lo que pasó en la preparación de la elección. Aquí están las pruebas, revísalo. Mira todo lo que sucedió con los medios de comunicación, mira qué pasó con estos recursos, etcétera, ¿no? Sucedieron una serie de cosas. Y entonces en ese 2000 fue el primer criterio que tomó la sala superior. Le entro a lo que pasó en la preparación de la elección, aunque no tenga causal de nulidad, o no le entro. Y desde ahí dijo, fíjese, desde esos tiempos dijo la sala superior en el 2000, pues sí le voy a entrar, porque yo no puedo decir, pues es válida esta elección, porque no revisé qué pasó en la preparación. ¿Y por qué no revisaste qué pasó en la preparación de la elección? Pues porque la ley no decía que tenía que revisar eso. Pero la ley sí dice, y la Constitución, que tienes que revisar que todo lo que sucedió en el proceso electoral, pues sea conforme a la ley. O sea, también tienes que revisar lo de la preparación de la elección. Entonces dijo, creó una jurisprudencia, la sala superior, que se llamó la causal de nulidad abstracta. ¿Por qué se llamó abstracta? Porque no estaba en la ley. No podría llamarse específica. Entonces, como no se llamó específica, le pusieron abstracta. Y vía esta causal de nulidad, que fue una jurisprudencia obligatoria para todas las elecciones en todos los estados, pues la primera que se anuló fue la de la gobernatura en Tabasco. Y no, y pues imagínense cómo llamó la atención que el Tribunal Electoral hubiera anulado una elección de una gobernatura por una causal abstracta, que muchos dijeron se la inventó el tribunal, pero pues es que no se la inventó el tribunal, simple y sencillamente el tribunal dijo, pues ¿cómo voy a dejar de revisar todo esto que me están diciendo? Porque pasó en la preparación de la elección, ya ahora lo puedo revisar. Pues yo tengo que revisar que se cumpla con la Constitución. Y entonces, en el 2000, pues se dieron cuenta todos los partidos en todo el país que se podía anular una elección vía la causal abstracta de nulidad. Y se anuló la elección y se tuvo que convocar a elección extraordinaria. Pero fíjese, quedó un antecedente muy interesante también. Volvió a ganar el mismo partido y con más votos. Entonces se dijo, caray, hay que revisar ese tema. Y no solamente volvió a ganar el mismo partido, volvió a ganar el mismo candidato. Y ganó con más votos la elección extraordinaria. Y luego sucedió eso en otras elecciones. Ya van a ver después qué pasó en el 2014 por ese tema. Pero bueno, se quejaron muchísimo los partidos de la causal abstracta, muchísimo en el 2000. Pero luego vinieron nuevas elecciones, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006, y entonces las hacían valer. Por eso les digo, los partidos hay que ver qué les conviene y qué no, ¿no?
Porque primero se quejaron del tribunal, cómo sacó esa causal abstracta, cómo podía anular una elección de una gobernatura por una jurisprudencia del tribunal y no por lo que dice la ley. Pero luego las hacían valer. Cuando perdían, entonces iban al tribunal, oye, pues aplica la causal abstracta. Y hoy aplica la causal abstracta. Y hoy aplica tu jurisprudencia de la causal abstracta. Y así se fuimos, así nos fuimos, así nos fuimos. Pero en el 2002, varias elecciones de 2000 al 2002, oye, aplica la abstracta, aplícala, ¿no? Bueno, órale. En el 2002 va a un partido y le dice a la Corte, oye, el tribunal no tiene atribuciones para crearse esa causal abstracta. Uno que en ese tiempo no le convenía, obviamente, la causal abstracta. Fue a la Corte y le dijo, oye, ¿sabes qué? El tribunal no tiene esas atribuciones, ¿cómo se inventa esta causal abstracta? Vía una jurisprudencia, etcétera. Entonces revisa la Suprema Corte esa interpretación y dice, no puedes aplicar la causal abstracta, tribunal. En el 2002 le dice la Corte al tribunal, la que ya aplicaste, pues ya las aplicaste. Son sentencias definitivas, pero para el futuro no puedes aplicar la causal abstracta porque no tienes atribuciones para hacer esas interpretaciones a la Constitución. Entonces así quedó en el 2002 y entonces llegaron partidos en el 2003, en el 2004, 2005 y le decían al tribunal, aplica la causal abstracta y verán todas las sentencias de esas fechas y el tribunal contestaba, no puedo aplicar la causal abstracta porque la Corte dijo que no tengo atribuciones y no puedo aplicar la causal abstracta porque la Corte dice que no tengo atribuciones y no, ya no la aplico. Y luego viene la reforma constitucional del 2007 y también quedó muy claro, lo plasmaron después en la Constitución los partidos, porque no les gustó esto de la causal abstracta, ¿no? El primer partido que anularon una elección esta en Tabasco, pues era del PRI. Entonces no le gustó nada al PRI y entonces promovieron una reforma constitucional. En el 2007 se reformó la Constitución y vean cómo le pusieron claramente, ¿no?, a la Constitución. Artículo 99, cuarto párrafo, fracción segunda, segundo párrafo de la Constitución, establece, ¿no?, que la sala superior y las salas regionales del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causas explícitamente que se establezcan en la ley, incluyendo en la elección presidencial. O sea, como diciendo, ¿sabes qué? Solo causales que estén en la ley. Y dijo el legislador en el 2007, es decir, ya no se podrá aplicar la causal abstracta de nulidad para resolver diversas irregularidades que invoquen las partes que no encuadren en alguna de las causales de nulidad específica. Entonces se dijo en el 2007 en la Constitución, no lo puedes hacer tribunal. Y ya lo vamos a dejar en la Constitución, ya no lo dice la Corte. Lo dice la Constitución y si lo dice la Constitución, pues ahí quedó, ¿no? Pero ¿qué creen que pasó? Les digo que todo va cambiando. Llegaron los partidos, insistían los partidos, oye, tribunales, ¿qué pasó esto? Pero pues a ver, la Constitución dice que no puedo. Y oye, tribunales, ¿qué pasó aquello? Y aquello, y no sé qué, y no sé cuánto. Volvían a solicitarle los partidos al tribunal, aplican la causal abstracta. Ya no se podía. Pero entonces el tribunal le dio la vuelta a este tema. Y nace esta nueva causa de nulidad, que también es una tesis del tribunal, que tampoco está en la ley. Y nunca la van a encontrar porque no está. Y ojo, sigue aplicándose. Y dijo el tribunal, bueno, ya no le voy a poner abstracta porque ya la Constitución dice no utilices la abstracta. Pero insistían tanto los partidos de que se anularan diversas elecciones por temas que no estaban en la ley, que dijo el tribunal, le vamos a dar la vuelta, ya no se va a llamar causal abstracta, ahora le vamos a llamar invalidez de una elección por violación a principios constitucionales que rigen en los procesos electorales. Y sigue vigente, ¿eh? Y entonces ahora cualquier partido puede venir al tribunal y decirle, pero lo tiene que distinguir muy bien. El tema es muy técnico porque
tiene que decirle al tribunal, quiero que se anule la elección. Si le dice al tribunal, quiero que se anule la elección, ojo, tiene que ser por una causa de nulidad. Si le dice al tribunal, quiero que se invalide la elección, es porque no hay causal de nulidad. Entonces hay que saber muy bien cómo llegar al tribunal. Si no hay causal de nulidad en la ley, entonces le voy a decir al tribunal, declara la invalidez. Si hay causal de nulidad en la ley, entonces le voy a decir al tribunal, no, ¿sabes qué? Pues declara la nulidad, que es esta, la causal. Aquí nos dicen, no, causa de invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Y así es. Enoch nace esta por ahí de 2007, 2008, por ahí nació. Y nació de un tema que ya luego vamos a revisar también a fondo. Nació en Michoacán, en Yurecuaro, Michoacán. Ahí nace esta causa. De ahí, ese es el origen. Porque fíjense, en Yurecuaro, Michoacán, pues hubo elecciones en ese municipio y entonces resulta que un candidato utilizó símbolos religiosos, perdón, durante toda la campaña. Símbolos religiosos. Luego viene el cierre de campaña y utilizó propaganda religiosa y símbolos religiosos en el cierre de campaña. Durante toda la campaña el candidato se pronunció con temas religiosos. Y está prohibido. ¿Dónde está prohibido? En el 130 de la Constitución. Y entonces van al Tribunal Electoral de Michoacán, el que perdió, ¿por cuánto perdió? Por menos de 2 puntos. O sea, se cumplían más o menos todos los elementos que hemos platicado. Una elección cerrada por menos de 2 puntos. Entonces, esa elección cerrada por menos de 2 puntos, pues provocó que se impugnara. Ahí van al Tribunal Electoral de Michoacán y le dicen, anula la elección porque se utilizó propaganda religiosa durante toda la campaña. Y anula la elección porque hubo símbolos religiosos durante toda la campaña, inclusive en el cierre de campaña, y el cierre de campaña se transmitió en radio y televisión, y entonces lo vieron todas las personas. Pero va el tercero interesado también al Tribunal Electoral de Michoacán, es decir, el que ganó la elección, y le dice, oye, no, ¿sabes qué, Tribunal de Michoacán? Tú no puedes hacer eso, porque no hay una causal de nulidad en Michoacán que diga, se puede anular una elección por utilizar símbolos religiosos. No hay. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, no hay. Entonces ese partido le dijo al Tribunal de Michoacán, oye, pero se vulneró el 130 de la Constitución. ¿Y a poco vas a permitir que se vulnere un artículo constitucional y que no pase nada porque no hay causal de nulidad en la ley? Entonces, imagínense, el Tribunal Electoral de Michoacán dijo, ¿qué hago? ¿Anulo la elección o digo no hay causal de nulidad? O declaro la invalidez de la elección porque se vulneró el 130 de la Constitución. Y entonces el Tribunal de Michoacán pues, creó un criterio a la mitad y dijo, se invalida la elección porque se vulneró el 130. Y listo. Y el resultado fue muy cerrado. Y entonces ahí van a la sala superior inmediatamente el que ganó y le dijo, oye, sala superior, pues ¿cómo que se invalida una elección? ¿De dónde sale ese término? No hay causal de nulidad, no se puede anular la elección. Y entonces la sala superior contesta, es que cualquier tribunal para que declare válida una elección tiene que revisar que se cumplan con los principios constitucionales. Y si no se cumplen, lo que va a hacer es declarar la invalidez de la elección porque no hay causal de nulidad en el Estado, en esa ley. Entonces no vamos a decir se anula la elección porque se vulneraron estos principios de la Constitución. No, no se anula porque no hay causal en la ley. Pero sí se declara, no puedo declarar válida la elección. Entonces lo que voy a hacer es declarar la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Entonces nace esta nueva causal que técnicamente se llama causa de invalidez. No es causa de nulidad, porque no hay fundamento de nulidad, no hay causal de nulidad. Le llamamos causa de invalidez, pero ahora desde ese caso de Michoacán, los partidos políticos dicen, no, pues es que ahora hay que revisar que cumplamos con los principios que marca la Constitución, porque si no, el segundo lugar va a ir al tribunal a solicitarle la invalidez de una elección.
Y luego fíjense cómo van cambiando los partidos. Ese que le dijo, no puedes hacer eso, luego fue al tribunal posteriormente y le dijo, declara la invalidez de esta elección por violación de principios constitucionales, porque en la otra elección perdió. Entonces, en realidad no debemos de pensar si están de acuerdo o no los partidos. Lo que debemos de pensar es que un tribunal, cualquier tribunal, y un tribunal electoral con mayor razón, tiene que revisar que se cumpla con lo que marca la Constitución en un proceso electoral para que sea válido ese proceso electoral. Y si no cumples con el 130 de la Constitución, que habla de separación iglesia-estado, que habla de que está prohibida la propaganda religiosa por parte de los ministros de culto, pues si no hay causal de nulidad, pues de todos modos no voy a decir, pues es válida la elección, aunque violentaron el 130 de una forma grave y determinante, no importa, no hay causal de nulidad en la ley. El tribunal debe ir siempre a la Constitución, no a la ley, y debe proteger los principios constitucionales, y entonces creo esta nueva causa de invalidez. Y fíjense, ningún partido ha ido a la Corte a decirle, el tribunal no puede hacer eso. Ya quedó esa causal ahí, los partidos todos la hacen valer, pero muchas veces llega el partido y nos dice, como en la elección presidencial del 2012, quiero que declaren la nulidad de la elección presidencial. Y le dijo el tribunal en el 2012, en su caso lo que podemos hacer es declarar la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, porque causal de nulidad en la ley para la elección presidencial por temas de preparación de la elección no existe. En 2012 todavía no estaban las de la Constitución de 2014. Entonces, en 2012 todavía le dijo el tribunal a los partidos que presentaron 360 demandas. Lo que podemos hacer en su caso es declarar la invalidez de la elección. No podemos declarar la nulidad de la elección porque tú me estás argumentando muchas cosas que pasaron en la preparación de la elección. Y no hay causales de nulidad que se refieran a la preparación de la elección. Entonces, la nulidad no se puede, pero lo que sí se puede es la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Y entonces por eso también en el 2012 se le dio entrada a muchísimas demandas, 360 también más o menos, con motivo de la elección presidencial, por esta causa. Dijo el tribunal, en un momento dado, lo que podría hacer es declarar la invalidez de una elección porque se vulneraron principios constitucionales. La nulidad no se puede porque solo estaban las tres que ya analizamos. Y tú me estás diciendo que pasó esto, esto y esto y esto en la preparación de la elección, bueno, lo voy a revisar. Y si es grave y determinante, lo que vamos a hacer es declarar la invalidez de esa elección por violación de principios constitucionales. Entonces, quedó claro también en la sentencia de la elección presidencial del 2012, pues que era vigente esta causa de invalidez, sigue ahí, siguen haciéndola valer los partidos políticos cuando no hay causal de nulidad en su ley y pasó algo, ¿no? Revisan sobre todo por motivos de estos que les digo, de temas de símbolos religiosos, de propaganda religiosa. Ningún estado dice, ¿se puede anular una elección por propaganda religiosa? Ninguno. Pero, pues ya se han anulado elecciones por propaganda religiosa. Pero en realidad no se han anulado, se ha declarado la invalidez de la elección por propaganda religiosa. Y todavía lo tuvimos en el 2021. Ya vamos a analizar después esa sentencia, pero en el 2021, en Tlaquepaque, Jalisco, como ya les había dicho, se declaró la invalidez de una elección por propaganda religiosa de un obispo en redes sociales. Imagínense, era un obispo, o sea, un ministro de culto con un muy alto nivel jerárquico, vía redes sociales. ¿Qué tienen las redes sociales? Podemos verlas muchísimas veces, ahí quedan para siempre. Las redes sociales se pueden consultar hasta el mero día de la jornada electoral. Entonces era un ministro de culto, era un obispo, utilizó redes sociales, afectaron todo el proceso electoral hasta el mero día de la jornada electoral y el resultado en ese municipio fue por menos de 2 puntos. Y luego ya lo vamos a ver, se hizo un análisis y la mayoría de las personas en ese municipio, pues eran católicos y la propaganda religiosa que salió en redes sociales, pues era también católica.
y se anuló la elección 2021 vía esta causa. Ya luego lo vamos a ir revisando poco a poco, ¿no? Pero ahí está vigente y pues seguramente va a aplicar para el 2024 en cualquiera de las elecciones de todas las miles que vamos a tener el año que entra, pues podrá llegar un partido político y decirle al tribunal, declara la invalidez de la elección porque se vulneró este principio constitucional, el que ustedes quieran. Nada más que muchos partidos, insisto, llegan y nos dicen, quiero que se anule la elección porque se vulneraron estos principios constitucionales. Y entonces ya le contesta al tribunal, mira, en tu estado no hay esa causal de nulidad. Entonces lo que podemos hacer es declarar la invalidez, porque nulidad no hay en tu estado. En otros sí, porque ya varios estados están manejando una causal genérica de nulidad. Cuando hay genérica en el estado que dice violaciones sustanciales en cualquier tiempo del proceso electoral, pues símbolos religiosos puede ser una violación sustancial. Entonces ahí sí hay. Cuando hay causal genérica, ya no necesitamos la invalidez de una elección. Pero cuando no hay causal genérica y tampoco específica, tenemos que utilizar la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Entonces, hay que ver cada caso. Aquí nos dice no, como el caso de Colima, que existe una causal constitucional local, exactamente. Si en Colima hay una específica genérica, ya no necesitamos acudir a esta invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. No, aquí mi paisano, no, pues ya hemos estado en muchísimos cursos, muchísimos diplomados, somos amigos desde hace mucho tiempo y pues es una persona, ahí les paso, ¿no? Una persona muy reconocida ya en mi estado de Colima y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros también, ¿no? En este diplomado. Pero les digo, hay que ver cada estado. Ya luego platicaremos los casos Colima, que también en Colima se han anulado 2 elecciones de la gobernatura, si no me equivoco, una en el 2003 y otra en el 2016 por diferentes temas, ¿no? Que ya platicaremos en su momento. Y en Colima también, como en Puebla, que ya también lo platicamos, pues resulta que la elección extraordinaria la organizó el Instituto Nacional Electoral y no el OPLE de Colima, ni tampoco el OPLE de Puebla. Y bueno, y cuando nace esta invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, pues se dice en la línea jurisprudencial que deben de cumplirse con todos elementos, con todos estos elementos. Primero se dice cuáles son los principios que tenemos que proteger, es decir, cuáles son los principios constitucionales que se pueden vulnerar, y pues son muchísimos, ¿no? Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, elecciones libres, auténticas y periódicas, el voto debe ser universal, libre, secreto, directo, profesionalismo, equidad, control constitucional y de legalidad definitiva. Es decir, una serie de principios que están en la Constitución. Luego pensamos que nomás es separación iglesia-estado, pero no, hombre, tenemos muchísimos principios. Y si no tenemos la causal de nulidad específica en el estado, como dicen, no, que entonces nos tenemos que ir a otros y nos tenemos que ir a esta, ¿no? Aquí nos dicen, no, que en Colima es el 59, ¿no? Que la gobernadora o gobernador no pueden intervenir, ¿no? En temas, esta inclusive fue, la gobernadora o gobernador no pueden intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras autoridades o agentes, siendo este motivo nulidad de elección y causa de responsabilidad. Y justo esta que estamos leyendo, que no puede intervenir la gobernadora o el gobernador en las elecciones, fue la que provocó que se anulara la elección en el 2016, porque por ahí el secretario de Desarrollo Social estuvo interviniendo en la elección y bueno, como forma parte del gabinete del gobernador, pues eso provocó que se actualizara esta causal de nulidad en Colima y se anulara la elección de gobernador. Pero ojo, siempre, gracias a Dios por el dato, siempre hay que ir estado por estado. Acuérdense que en el tema de nulidades, cada estado tiene sus propias causales de nulidad y hay que ver si están o no, pero cualquiera de estos principios que se vulneren puede provocar la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Y nos dice, fíjense, la Sala Superior en su tesis nos dice, hagan de cuenta que es una causal de nulidad, porque nos dice, se puede declarar la invalidez de una elección cuando se den estos 4 supuestos. Y se tienen que dar los 4 supuestos para declarar la invalidez de una elección. Primero, la exposición de un hecho que se estime
violatorio de algún principio o precepto constitucional. Pues se debe vulnerar un principio o precepto constitucional. 2, se debe comprobar plenamente la violación a ese principio o a ese artículo de la Constitución. Y luego el grado de afectación. Se debe de revisar el grado de afectación que la violación al principio o al precepto constitucional haya producido dentro del proceso electoral. Vean que puede ser en cualquier etapa. Preparación de la elección, jornada electoral, o puede haber temas también de la tercera etapa, calificación de las elecciones, puede haber temas de paquetes, de recuentos, etcétera. Nos dice, vamos a revisar todo lo que suceda en el proceso electoral. No dice en la jornada electoral o en la preparación de la elección, sino el grado de afectación que la violación al principio o precepto constitucional haya producido dentro del proceso electoral. Y después, determinar si la infracción respectiva resulta cuantitativa o cualitativamente determinante para invalidar la elección de que se trate. Es decir, se sigue revisando la determinancia, puede ser determinancia cualitativa o puede ser determinancia cuantitativa. Pero vean cómo dice, para anular la elección. Debe ser determinante para declarar inválida la elección. No se puede anular. Y sí llegan muchas veces los partidos, oye, tribunal, anula la elección. Y ya les corrige el tribunal y les dice, no, no vamos a anular la elección. En su caso, vamos a declarar la invalidez de la elección. Fue lo que sucedió en 2006 en la presidencial y en 2012. Dijo el tribunal en sus sentencias, no podemos anular la elección porque no hay causales. Lo que podemos hacer en su caso es invalidar la elección. Que bueno, en 2006 y en 2012 lo que sucedió es que no se acreditó la determinancia. Sí se acreditaron irregularidades graves, pero no se pudo comprobar que se haya afectado el resultado final por ese tipo de irregularidades. Y siempre los partidos le dijeron al tribunal, oye, es que ¿cómo quieres que en 4 días recabe pruebas en todo el país, de todo lo que sucedió en todo el país? Pero el tribunal contesta, pues ¿sabes qué partido político? Pues habla con tus legisladoras y tus legisladores para que reformen la ley y no tengas un medio de impugnación para impugnar la elección presidencial con un plazo de 4 días nada más para hacer la demanda. Pero si yo voy a impugnar una elección de un ayuntamiento donde se instalaron 8 casillas, tengo 4 días. Y si voy a impugnar la elección presidencial donde se instalaron 160,000 casillas, también tengo 4 días. Pues como que no suena muy lógico, ¿no? Pero así ha estado siempre y son 4 días los que tiene un partido para revisar qué pasó en todo el territorio del país en la elección presidencial y presentar todas las pruebas conducentes. Y siempre nos han dicho es que no me da tiempo en 4 días. Bueno, pues hay que hacer una reforma para subirle a 8 o a 12 días. Si es la elección presidencial, tienes 12 días para presentar los juicios de inconformidad. Pero mientras sean 4, pues sí, el partido también es muy complejo ese tema. Por ejemplo, yo en la elección presidencial del 2012, pues yo estaba ahí donde estaban todas las pruebas, teníamos una relación, eran más de 5,000 pruebas las que se tenían ahí, y pues resulta que una vez ahí eran las 3 de la mañana y le dije a un compañero, oye, ¿sabes qué? Ya nomás vemos este USB y nos vamos. Bueno, órale. Pues el USB tenía 18 videos. Cada video tenía 20 minutos. Entonces había que deshogar los 18 videos de 20 minutos y levantar en un acta cuáles eran las circunstancias de modo, tiempo y lugar en cada uno de esos videos que duraban 20 minutos. ¿No? ¿Y qué creen? Pues ya, no nos fuimos a dormir, ¿no? Pero ¿qué creen? De repente de esos videos vimos un video donde se hablaba de la elección de gobernador de Veracruz del 2011. Entonces, pues, ¿qué hace este video de Veracruz del 2011? Donde nos dicen, mira, se está quemando este paquete. Y apareció un paquete ahí quemándose. Vayan ustedes a saber de qué elección, de qué año, nada más había un paquete quemándose. Pero uno dice, ¿y por qué este video resulta que se está hablando de la elección de la gobernatura de Veracruz de 2011? ¿Qué anda haciendo este video aquí en la elección presidencial?
pues lo único que podemos interpretar o pensar o la lógica nos dice, pues presentaron todas las pruebas y todavía revísale de qué son. O si no fue una confusión, yo no sé de dónde apareció un video, yo dije, no, son las 4 de la mañana y estoy viendo un video de Veracruz que no tiene circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero hay que desahogarlo y hay que ver todo el video. Entonces, de alguna forma nos están diciendo ahí los partidos políticos del tribunal, oye, no me da tiempo de revisar todos los videos en 4 días, de presentarte todos los videos en 4 días y decirte qué pasó en cada video en 4 días. Y esa es la verdad, pero es un tema legislativo, es un tema de reformar la ley y es un tema de decir, cuando se quiere impugnar la elección presidencial, pues yo le pondría así 12 días para presentar el medio de impugnación, no 4. Y todavía los que hicieron la ley una vez me dijeron, no, pues son 4 días de 24 horas. Ah, no, pues a todo dar. Entonces no voy a comer, ni a desayunar, ni a cenar, ni a dormir, porque tengo 24 horas de 4 días. Pues sí, el cuarto día ya voy a estar ahí como robot, no voy a saber ni qué estoy haciendo. Entonces ni siquiera son 4 días de 24 horas, porque tengo que descansar 8, por lo menos. ¿No? O como cuando nos dicen, es que el recuento lo tienes que hacer en 3 días, pero son 3 días de 24 horas. No, pues tampoco son de 24 horas. Eso que dice la ley de 24 horas no es real. Nadie puede trabajar 24 horas, mucho menos 24, luego 24, luego 24. Entonces hay que ver los medios de impugnación. A lo mejor para diputados federales, que son 500 casillas, y es un distrito, les doy chance y les dejamos 4 días, pero yo no dejaba 4 días ni para diputaciones federales. Senadurías que hay que ver todo lo que pasó en un estado, pues 8 días, quizá. Y presidencia de la República, 12. Pero la ley dice son 4 días para cualquier elección. Y luego acuérdense qué hacemos en lo local. Primer error que hacemos en lo local. Ah, que tenemos que hacer una reforma electoral. Ah, muy bien. Pues revísate la ley federal y nos traemos lo que dice la ley federal a lo local y ya. Para eso tenemos diputadas y diputados locales, para que se traigan la ley y ya, pues no, está mal. Entonces los errores de la federal los traemos a la local. Entonces, ¿cuál creen que es el plazo en la mayoría de las legislaciones locales? 4 días también. Y cualquier legislación local le puede poner 12 para gobernador. Pues nadie le pone 12, pues porque si la federal o la general dice 4, pues acá también, pues jalamos los 4. Y listo. Entonces también el poder legislativo local, pues tiene que revisar sus normas y la norma local puede ser mucho más eficiente que la norma federal o general. ¿Saben qué estado tiene una legislación electoral mejor que la federal? Ahora general, Veracruz. Vean la legislación de Veracruz, electoral. La legislación de Veracruz electoral está más avanzada que la federal. Así, bueno, general ahora. Así se las pongo. Y nada más en nulidad es un ejemplo. En Veracruz hay una causa de nulidad de elección por violencia política en razón de género. Así, textual. Se puede anular la elección por violencia política en razón de género. Busquen esa en la general, no está. Busquen en la mayoría de los estados, no está. En Veracruz sí está. Bueno, pues hay que copiar también lo bueno que tiene lo local. Esa de Veracruz hay que traerla a todos los estados y hay que traerla a nivel federal. Claro, podemos utilizar otras interpretaciones, pero no hay nada mejor que la ley diga, se puede anular una elección por violencia política en razón de género, así clarito, para que los partidos lean la ley y digan, aquí está, aquí sí no hay que sí se puede, que no se puede. Aquí está clarita la causal de nulidad por violencia política en razón de género. La tiene la Ciudad de México, la tiene Veracruz. Y no me acuerdo de otro estado que la tenga. Bueno, ¿y por qué los otros estados no legislan sus leyes y crean esa causal de nulidad? Pero así como ese ejemplo, hay muchísimos en Veracruz con una legislación mucho más avanzada en materia electoral, con muy buenos ejemplos que podemos aplicar a nivel local y a nivel federal y no lo hacemos. Entonces es un tema ahí de revisarlo. Hay otros que dicen, y ya con esto terminamos, que deberíamos de tener un código electoral nacional. Bueno, pues es otro tema a revisar, pero yo digo que cada entidad federativa tiene sus particularidades. No sé si podríamos llegar a un código electoral nacional que aplique igual para todas las entidades federativas. Simplemente pensemos en los estados donde tienen muchas comunidades indígenas, que hay que hacer
una reglamentación específica para todas las comunidades indígenas. Inclusive, por ejemplo, en Oaxaca, el OPE tiene una dirección que atiende nada más esos temas. Entonces, habrá que revisarlo bien, ¿no? Pero, pues sí, buscar las leyes y lo que tengan bueno todas las leyes locales, traerlo a la general. Y lo que tenga bueno la general, llevarlo a las leyes locales para estar más o menos en la misma consonancia y no ver aquí cómo le hacemos y acá cómo le hacemos, o como nos dijo, no, que en Colima sí está, pero ojalá estuvieran todos los estados, no solamente Colima, en Colima está y ya se aplicó y ya se anuló una elección de una gobernatura. O sea, no nomás estaba ahí, con esa causal de nulidad, se anuló una elección de una gobernatura en Colima, ¿no? Entonces, si esa causal, pues está vigente, se actualiza, pues hay que llevarla a todas las entidades federativas y la de Veracruz a todas las entidades federativas y a lo mejor por ahí en el Estado de México también hay un criterio interesante. Bueno, por ejemplo, en Nayarit tienen un tribunal constitucional en Nayarit que revisa todos los temas constitucionales y también los electorales. Pero ¿por qué nomás en Nayarit hay ese tribunal constitucional y en los demás estados no lo tienen para revisar temas constitucionales? Pues hay que revisar ese modelo y aplicarlo en las demás entidades federativas, si es un modelo efectivo, a lo mejor a la mera hora no es efectivo, hay que ver, hay que investigar, y si es importante lo traemos, ¿no? Pero es actividad de las legisladoras y los legisladores de cada entidad federativa para que vean qué está sucediendo en otros estados, porque los que legislan son ellos. Yo si soy investigador no puedo decir, pues me traigo esta causal de nulidad a Colima, pues no, yo no puedo. Lo más que puedo hacer es decir a los investigadores, pues ahí les va esta idea, pero los que tienen que incorporar esas ideas a la ley son las legisladoras y los legisladores de cada entidad federativa. Bueno, compañeras y compañeros, no sé si tuvieran alguna otra duda, alguna otra participación, ya vamos avanzando poco a poco, ya mañana seguimos con otros temas, otros ejemplos, otras causales de nulidad. Si no tuvieran alguna otra participación, pues les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Que tengan una excelente noche y como dicen en la tele, mañana a la misma hora en el mismo canal. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias, Carlos, Edgardo, Yadira, Alberto, Marco, María, Edgar. Muchas gracias, Carlos, Arturo, José. Gracias a todos. Gracias, Enoch, también, Marco Antonio, Francisco, Julio César, a todos los que no veo, muchísimas gracias. José, nos vemos mañana.